Buenas. Hola, profe. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bien. Bueno, la idea de la clase de hoy es más o menos ir viendo cuál la modalidad que vamos a utilizar en este grupo de jueces. ¿Mm? Eh, yo quiero un poquito que ustedes manejen la clase en base a sus necesidades de saber determinadas cosas. Eso puede ir de la mano de que estén más cerca del ejercicio, no estén ocupados con otras cosas. Eh, Igualmente, siempre cuando lo digo al respecto, que cuando estamos trabajando en este tramo final y estamos asignados a la tutela así de grupos, no es necesario que todos los integrantes, los 3 integrantes del tribunal se conecten, sino que si uno está ocupado y uno puede canalizar, nosotros, todas las inquietudes del grupo para ir tomando más o menos ¿no es cierto?, ir dejando de lado ciertas inquietudes. No obstante, lo puede hacer uno, el que pueda en ese momento, esa semana, que tal vez por otros motivos no se pueden, irlo haciendo y vamos adelantando. Igualmente, en el último tramo, cuando ustedes ya están un poquito liberados de las demás cursadas, no hay problema en algún grupo, incluso conectarnos más seguido de lo que hacemos. Como lo que ustedes están más comprometidos en los tiempos son ustedes, yo lo que trato de asegurarles es que, bueno, vamos a empezar a desarrollar todo esto en aquel periodo que ustedes tienen concretamente fijado para la clase de procesal penal. Y que, bueno, en principio, salvo que ustedes me digan, mire, doctor, no tenemos ninguna consulta que hacerlo, no nos reunimos, no vamos a perder el tiempo, porque es para ganar ustedes. Yo quiero que me expresen todas las inquietudes que tienen en cuanto al desarrollo de juicio, en cuanto a valoraciones, en cuanto a material. Yo no sé quién me había pedido, Mercedes, vos me habías pedido un libro sobre tipicidad. Yo no sé cómo, yo lo tengo en tribunales, no sé cómo, si vos podés pasar, qué sé yo, o querés que te lo deje en algún lugar, porque no sé cómo, justo cuando empezamos a hablar del tema, después ya empezamos con las clases a través de Zoom, así que no te lo pude hacer llegar. Sí, yo no Pero, tengo problema en ir a buscarlo. escúchame, mañana vos podés pasar por tribunales, me avisás cuando estás, yo bajo y te lo doy. Y vos Dale. andá mirando eso, si te parece que... yo porque mañana trabajo presencial en tribunales y después de la semana que viene no. Pero vos mirá eso, si te conforma, sí, si necesitas algo más, ese es un libro bastante completo, es un término medio, ¿no es cierto? Es comprensible porque es legislación en Argentina, es del que fue procurador de la Corte de la Nación, el doctor Esteban Rigui, pero está bueno porque, viste, hay libros que son de otros, sobre todo españoles o alemanes, que te hablan de circunstancias que están regulados en otros ordenamientos jurídicos y por lo tanto te puede dar a confusión, y tampoco está, si bien te la va a mencionar, no está solamente la posición de Zaffaroni, que es muy buena posición, ¿no es cierto? Incluso en algunos casos es muy seguida, pero que él te brinda solo su posición, no un aspecto. Rigui lo que te hace es que te dice, bueno, Zaffaroni opina esto, yo opino esto, este opina esto, entonces es un poquito más diversificado. Igualmente yo, cualquier cosa me decís, y, mira, está muy elevado, tenés algo. Originariamente Rigui habían hecho con el actual presidente de la Nación un libro que era de más bajo, es decir, que se usaba mucho, que lo usaban incluso mucho los estudiantes, porque era muy claro, era para estudiantes, ¿no?, que tomaban sus primeras armas en Derecho Penal 1, imagínense, que era muy ameno. Yo lo tenía, pero ahora no lo tengo, lo busqué a ver si te podía alcanzar los dos, pero tengo este solo, que ya lo hizo después solo Rigui, elevando un poquito y como actualizando todas las cuestiones y las suposiciones,
pero es muy formativo el libro. Así Bien, que más sí, que vos nada porque, sí. porque, bueno, nada, como obviamente no había clases presenciales, yo insistí con Zaffaroni, porque dije, bueno, tengo que aprovechar el tiempo y No, adelantar. sí, 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 está bien, está bien. Y no, igual fue un chino básico. O sea, Claro, después no. cuando tuvimos la clase con Poyeto, le dije que estaba ultra perdida, más que nada por el tema de la teoría del caso de la defensa, que era lo que más lo que Mm, más nos genera a nuestro grupo mm, dudas. Y ujú. la semana pasada nos juntamos las 3 horas, porque una no está en la ciudad de Mar del Plata, entonces nos juntamos las tres, leímos Zaffaroni y así todo como que nos cuesta poder interpretar lo que quiere decir Zaffaroni con el tema ¿Se te tildó del de error de vuelta, puede ser? tipo. ¿Se me tildó? Chan. ¿No me escuchan? Sí, 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 yo te escucho. Sí, Mecha, yo te escucho. Ah, Sí, yo pero también. ¿qué tengo la imagen congelada? No. Se ve perfecto. Ah, Nota. Ah, pero no, me parece que se tildó sí. Daniela. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, chicos, esa ha sido la clase. Chan. Se nos fue el profesor, chicos. Bueno, listo. Bueno, listo. Fin de la clase, chicos. Ya se pueden retirar. ¿Qué les pasa? ¿Vos estás bien, Mecha? ¿Vos no? No, no estoy bien. No está bien. No estoy bien. Bueno, a mí se me cortó, no te escuché una parte, pero bueno, Le las estaba inquietudes, sacando el si no. lugar, doctor. Ah, sí. Ah, bueno, Sí. ¿viste? Y bueno, eso es lo bueno, ya estamos nosotros ahí. Necesitamos nueva sangre para la enseñanza. No, Así que que está bueno. le decía que bueno, que nos habíamos juntado y que habíamos tratado de leer Zaffaroni y que nos costó un montón el tema de la Ah, interpretación del error de tipo, del error de prohibición. Bueno, medio que nos hicimos un- una mezcla ahí que Lío bueno, que bárbaro, sí. queremos clarificar en ujú. algún momento porque creemos que va a ir por ahí la defensa, Bien. por un error. Bien, 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 bien. Ahí, acá lo vas a tener más claro, lo que es el error de tipo y el error de prohibición lo vas a aclarar. Por Bien, ahí te voy a ver si encuentro por ahí tengo fotocopias de un libro español que si vos el problema es ese, ahí también te van, es más, mm, es Muñoz Conde el autor, y es un autor muy didáctico. Por ahí, si por ahí viene el problema, lo vemos. Pero igualmente vos andás genial. leyendo, vayan leyendo, si lo entienden, no, si no hacemos una clase donde analizamos Eso particularmente específicamente. esa cuestión. Sí, Listo, es así. genial. Igual que los otros grupos también. Yo no les voy a dar la solución, digo, chicos, lean esto, fíjense esto, porque la idea es que ustedes trabajen con, es decir, es guiarlo, pero no darle soluciones, sino que ustedes más o menos la busquen y se animen, ¿no es cierto? Ustedes piensen que como jueces nosotros, cuando estemos haciendo, ya sea que lo hagamos, creo que no se va a poder hacer, pero presencial o a través de este medio, nosotros vamos a estar mirando, no vamos a participar, así que no pueden mirar y decir qué hago acá, pues, sino que tienen que resolver como es. Entonces está bueno que ustedes vayan viendo y si nos pasa esto, ¿qué hacemos? Y si nos pasa esto, ¿qué podemos hacer? Pero la idea es que, es decir, eh, es importante que entiendan que la valoración del trabajo no está dado en cómo salga, cómo actúe, sino la disposición, el trabajo, la inquietud, la idea de resolverlo como uno se piensa que tiene que ser, porque acá no estamos haciendo un examen. A ver, si ustedes resuelven bien un error si es un error de provisión, un error de tipo, nosotros tal vez hagamos alguna mención en la sentencia para que ustedes lo entiendan y le quieran. Es decir, este proceso del juicio oral es un proceso de formación también, por lo tanto, porque a veces nosotros hacemos devoluciones después del ejercicio y todos piensan, oh, con lo que laburé, y me buscan en todos estos defectos, y no, la idea es como es una parte más del proceso formativo, es que ustedes ante su última experiencia en un ejercicio de litigación sepan en concreto qué es
lo que puede pasar y qué es lo que podrían hacer y qué es lo que no podría hacer. Ustedes van a ver incluso que también, como siempre les digo, acá no hay cuestiones matemáticas, por lo tanto, puede pasar que Poyetto piense una cosa, Ciano piense otra cosa, y yo pienso otra cosa. Es decir, en las devoluciones a veces, no sé, alguno dice, y yo no hubiera, me hubiera puesto a esto, yo hubiera esto, y yo, por ahí, Ciano dice, no, pero a mí me parece que está bien lo que hicieron. Eso porque es para una charla y para aprender y cambiar criterios. A veces le preguntamos por qué hiciste esto, y lo que nosotros decíamos, uy, una omisión o algo, nos explica, no, realmente pasó esto, lo que pasa es que no, realmente materialmente nos pasó esto, nos encontramos con esto. Lo que sí es, a ver, en principio, para el que va a ser de presidente del tribunal, es, ¿no es cierto?, dirigir el debate. Generalmente, más allá de que puedan, seguramente, y más por este medio, van a poder grabar todos los alegatos, todas las declaraciones, es importante que, sobre todo el presidente, esté encargado de lo que es la dirección del debate, porque a veces se hace un poquito dificultoso. A veces es más dificultoso en forma presencial, donde las reacciones son más espontáneas. Uno cuando ya por esta vía, oponerse o hablar entre sí es más complicado. Pero normalmente lo que tiene que hacer es una buena dirección, es mantener el orden en el proceso, no dejar a las partes que hablen cuando quieren, sino que tienen que esperar que ustedes les den el orden, pero hacerlo de una forma con cierta autoridad tranquila. No es necesario posesionarse mucho en el cargo, manejando los gritos, la situación, sino, ¿no es cierto?, sabiéndolo llevar adelante. Va a haber incidencias, ¿no es cierto?, se van a pelear las partes, porque es todo lo que dijo, y no lo que dijo, y no lo que está, y no por acá donde íbamos, y van a pasar un millón de situaciones con las cuales a veces nosotros antes de darle la clase no contamos, y que suceden en el ejercicio práctico, ¿no? Generalmente siempre se aconseja, como es también en la práctica, que quien, sobre todo cuando eso se hace presencial, que quien sea el presidente no sea después el que tiene, es decir, acá es un trabajo donde se ayuda entre todos. Normalmente el que es el presidente de la audiencia no es el que hace el primer voto, que presta más atención a las discusiones, a todo, porque si, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que por la tarea del presidente, estar pendiente de esto, que no hablen, que esto, que haya silencio, que esté esto, que viene después de esto, del otro, hace que tal vez pierdan atención a cuestiones puntuales, lo que dice el testigo, porque el presidente tal vez está pensando en el próximo testigo que viene, o cuánto va a durar la audiencia, o si hace un cuarto intermedio. Son cosas que pueden suceder. Lo que sí es que ustedes, cuando empieza el ejercicio, ustedes son tribunal, es la autoridad. Nosotros no contamos, es decir, no participamos, salvo que nos diga, doctor, bueno, cortamos un ratito y nos reunimos privadamente en el chat para ver cómo salimos ante algo que resulta por demás novedoso. Qué sé yo, en alguna vez pasó que el alegato de iniciación de la Fiscalía no describió un hecho delictivo realmente, como lo plantearon. Entonces, la defensa no sabía no supo hacer un planteo, porque dijo, bueno, no sabía si se podía hacer. Sí, se puede hacer ante el juez y decirle, mire, doctor, yo antes de defenderme quiero saber concretamente de qué me está imputando, porque el relato que hizo el fiscal no tiene un relato realmente de una materialidad delictiva, sino un relato de la vida común. No hay tipicidad del hecho, así que no sé de qué me tengo que defender. Entonces ustedes, como tienen que resolver en ese caso, decirle al fiscal, bueno, fiscal, adecue, porque si no se viola el principio de defensa. Después, si el fiscal insiste lo mismo y no hace, bueno, es una cuestión de prueba, tipicidad, de falta de correlación. Hay veces que esto es muy común, hay veces los agentes fiscales en temas de accidentes o incidentes de tránsito dicen que determinada persona chocó a otra y le produjo lesiones, y
Y eso sí está bueno para una demanda civil, pero penalmente no me está diciendo nada, porque me tiene que indicar que hubo imprudencia, que hubo negligencia, en qué se fue, por qué, entiende que hubo imprudencia, qué normas se han violado, si las remites esa imprudencia a la infracción de normas reguladas. Son cuestiones que a veces suceden. Ustedes, porque van a tener un acompañamiento técnico mayor, es probable que esto no les suceda. Bueno, y de ahora, más allá de que si la idea es esta, que ustedes nos reunamos y me vayan preguntando cuestiones incluso sobre el desarrollo del juicio, que más o menos en los aspectos generales yo se lo marqué, es decir, recuerden, es decir, cosas a tener en consideración. Primero, siempre cuando la pregunten a un testigo y el testigo diga que es familiar del imputado, hacerle saber, porque si eso es bajo pena de nulidad, que no puede declarar en contra del imputado, tienen que hacer saber esa circunstancia, porque está establecido bajo esa advertencia bajo sanción de nulidad. Pero después sí tomarle juramento de ley, informarle de las penalidades, previamente de las penalidades del falso testimonio. Normalmente, y por gusto del doctor Poyetto, bueno, no va a pasar si lo hacemos, no lo vamos a hacer parar si el ejercicio al testigo, si está aquí, pero generalmente si estamos en tribunales se lo hace acercarse al estrado y el presidente le toma el juramento de ley. Después hablamos de que a veces los jueces le preguntan sobre las generales de la ley, es decir, si tiene alguna relación con alguno de las personas que son parte, es decir, víctima o imputado, y después le ceden la palabra ¿no es cierto?, al fiscal o al defensor que los convocó, ¿no es cierto? Recuerden y traten de asegurarse que las partes le acompañen las listas, cómo van a ir de los testigos, o por lo menos para que ustedes lo puedan ir ordenando, y así ya saben de quién es cada testigo, de qué parte es, así saben a qué se da la palabra. Recuerden que del testigo siempre hay que darle, cuando finaliza la parte que lo interroga, hay que darle la palabra. Si es del fiscal, se le da la defensa, después se vuelve a preguntar al fiscal si quiere hacer alguna pregunta más. Es decir, el testigo no se tiene que ir hasta que las partes digan, no lo necesito más. E incluso, no sucede comúnmente, pero algunos de los defensores podrían decir, mire, yo quiero que, porque ustedes cuando se retiren le tienen que preguntar si lo pueden disponer que se retire libremente el testigo, o que permanezca, ¿no es cierto?, en algún lugar, o dé algún teléfono para convocarlo en el caso que sea necesario, ante una eventual necesidad de careo de ese testigo, ¿no?, con otro testigo. Entonces, a veces pasa eso. Entonces, el tribunal le va a preguntar, ¿las partes entienden que se puede ir sin el testigo sin ningún inconveniente? Entonces lo invita al testigo, mire, usted ya se puede retirar libremente, le agradecemos su presencia, o si quiere, por tal vez algún familiar de las partes, le dicen que puede permanecer en la sala, ¿cierto? Nosotros sí, lo que tratamos de hacer es que el que va a ser de testigo no esté presenciando, aunque se pierda una pequeña etapa, no esté presente mientras se hacen las declaraciones, como son los casos comunes, para que no complete su información con la que le brindan los otros testigos, ¿no? Pero a partir de allí es donde pueden surgir las inquietudes, las incidencias. Recuerden que cuando hay una oposición, particularmente las oposiciones u objeciones que hacen la defensa en cuanto a la pregunta, le dicen, cuando hacen objeción, le dicen al testigo que espere un segundito, le preguntan a la persona, a ver, aún cuando sea, a veces, es decir, el ejercicio real sería objeción. Entonces ustedes pararían el interrogatorio y dirían, ¿cuál es el motivo de la objeción? Tal
tal motivo. Entonces ustedes dirían, tal vez es evidente, si es muy evidente, es una pregunta tremendamente subjetiva, y el que está preguntando es en un examen directo, es evidente que no la puede utilizar. ¿Mm? Hay veces que eso tiene que ver muchas veces con la pertinencia de la prueba. ¿Mm? Hay una objeción, ¿cuál es la objeción? La pregunta es impertinente. Entonces, se le pregunta a la otra parte, ¿usted qué tiene para decir para fundamentar la pregunta? No, mire, lo que pasa es que yo quiero llegar a tal cosa. Entonces ahí ustedes deciden, ¿no es cierto? Se hace lugar a la objeción, no se hace lugar, reitere la pregunta o haga de nuevo la pregunta. Es decir, ustedes tienen que resolver la incidencia. Normalmente, es decir, la decisión tiene que ser de todo el tribunal. A veces cuando está enmarcado, eso es un trabajo que se va agilizando con la práctica diaria, pero no hay inconveniente en que intervengan todos, apóyense entre ustedes para ayudar al ejercicio que tal vez, si no, en el ejercicio parece que todos tuvieran una labor más, es decir, que la mayor labor es el presidente, pobre, y todo lo demás tiene una labor pasiva, que, a ver, tampoco la idea es que los demás traten de participar sin sentido, porque uno lo que tiene en consideración es el trabajo grupal, pero está bueno que sea un momento de decir, tengo que resolver una objeción y tengo la duda, consultar a mis colegas qué les parece, y qué sé yo, y ahí dice, bueno, sí, deja que lo haga, no, me parece que no corresponde, y se resuelve de esa manera. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Entonces, nosotros, a menos que veamos que sea manifiestamente improcedente, le tenemos que dar la palabra a la parte que hizo la pregunta. Exacto, Para que la justifique. exacto. Sí, para que defienda por qué, es decir, por ahí tiene algo para decir, porque por ahí dice repetitiva, y dice, no, pero acá estoy tratando de ir a otras cosas, o, a ver, por ahí, como le decía la otra vez, por ahí es sugestiva la pregunta, pero es porque como decíamos, va acotando, en lugar de ser una pregunta tan abierta, la va cerrando un poco para no tener todo el relato. Entonces, tal vez usted le pregunta, es una pregunta subjetiva, y bueno, si nosotros tomamos la interpretación genérica, ¿no es cierto? Sí, porque, como decíamos el otro día, no dijo en todo el día 13 de mayo, dijo el 13 de mayo a la tarde. Bueno, si el tema no es no es controvertido a qué hora del día se produjo, porque la defensa tiene para justificar que el tipo estaba en algún lugar de 8 a 13, entonces es materia de prueba que efectivamente se fije concretamente si fue en la mañana o a la tarde. Lo otro es para agilizar el interrogatorio, pero por ahí ustedes le dan la palabra al que está haciendo la pregunta y les parece que es considerado, es aceptable, ¿no es cierto?, el motivo de la pregunta, los que lo resuelven son ustedes y no hay forma. ¿Sí? Podría ser alguna reposición, pero con las objeciones eso no funciona, nadie le daría una bolilla a una objeción de un tema una reposición por una pregunta, ¿no es cierto? Es más, a veces cuando una parte hace la objeción, la que la está realizando directamente la modifica sin necesidad. Usted puede decir, mire, no la puede ser, o modifíquela. Modifíquela en el sentido que le dicen, ¿no? No haga pregunta, si esa pregunta no corresponde por ser subjetiva. También el tema es, a no ser que sea tremendo, hay que esperar que si la parte, es decir, el que juega con estas situaciones, quien debe efectuar los controles interrogatorios es la otra parte. Si la parte que contra la cual está declarando el testigo no se aviva en decirle, mire, que no sea el abogado el que aporte los hechos, sino que lo aporte el testigo, si él, que puede ser el damnificado por esa situación, no objeta, y nosotros decimos, después, ustedes puede ser motivo de valoración que ustedes digan, bueno, la verdad que si bien el testimonio del testigo, este testigo, por ahí no objetaré, ustedes puede ser, bueno, este testigo de la fiscalía, el problema es que realizó preguntas que eran totalmente subjetivas,
Al final la información la aportó el fiscal, eso por supuesto se va a agarrar la cabeza el defensor porque es un planteo que tendría que haber hecho él, pero ustedes tal vez para decir por qué están más de acuerdo con lo que dice el testigo de la defensa, la fiscalía puede decir, a uno le tuvieron que decir prácticamente lo que tenía que decir y el otro directamente lo dijo espontáneamente. Y eso, en cuanto a la credibilidad, la espontaneidad tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Estas, Una insisto, son... pregunta. Sí. Entonces, si en realidad las objeciones la plantea la contraparte, si nosotros como tribunal detectamos una impertinencia manifiesta, no podemos meternos, o sea, indefectiblemente tenemos que esperar la objeción de la... Sí. Bien. Tampoco, normalmente no dejen que, porque a veces vienen a colaborar, es decir, un tema es que sea el ejercicio entre ustedes, ¿no es cierto? Los testigos sea alguno del grupo y otro que viene alguno de afuera que no lo... Es decir, que no se lo presione, no se lo maltrate, que, bueno, entra todo, a ver, tampoco va a venir alguien de afuera, va a saber lo que puede pasar, porque les va a explicar, ¿no es cierto?, el que lo convoca, pero ustedes mantengan la idea de que se respete, no se lo presione el testigo, que no se lo intimide ni intime a responder rápidamente. El testigo tiene que estar tranquilo y bueno, saquen la información que quiere, pero tiene que estar tranquilo, no me lo presionen, no me lo... es decir, esa es la cuestión. Pero en principio ustedes, si no hay objeción, porque insisto, al que le tiene que perjudicar, el que le tiene que hacer la observación, es al que le perjudica. Es decir, sí que ustedes por ahí, si hacen el planteo, dicen realmente es subjetivo la pregunta. Pero eso es un poquito la idea de la litigación del control de parte, porque, a ver, ustedes a veces, el riesgo está de meterse, que a veces a la otra parte le conviene que sea subjetivo en determinado aspecto, porque lo puede decir, alegarlo como estrategia, decir, mire, el testigo que era más importante de la fiscalía, resulta que le tuvo que decir toda la respuesta, es decir, le tuvo que indicar todas las respuestas la fiscalía, porque la verdad que espontáneamente fue un poco lo que dijo. Entonces, lo tienen que presentar como esa estrategia. Por lo tanto, es que a veces ustedes, más allá, porque a veces incluso que al tribunal no le pasa, pero hay veces la defensa. Hay que tener cuidado. Al testigo, ustedes vean, escúchenlo y vean lo que le tienen que preguntar, porque si a ustedes les beneficia algo que no preguntó el fiscal, no lo pregunten ustedes, porque ahí está la estrategia. ¿Qué pasa? Alguno dice, yo soy más vivo que el fiscal, mira que le pregunto, y resulta que aporta un dato que es más causa más perjuicio a mi posición del caso, o la teoría del caso. Entonces, no, de eso no se trata, ¿no es cierto? Se trata, no, es decir, a la parte de toda la defensa que no aporte, es decir, cuanto menos información los testigos de la fiscalía aporten, es mejor. Incluso cuando, como yo les decía, en la práctica a ustedes a veces materialmente no les resulta porque la persona que va a declarar tiene una copia y se estudia de memoria lo que va a declarar, pero a veces se produce un desarrollo donde se deriva un poquito porque, ¿qué pasa? Empiezan a preguntar cosas que el testigo originario no dijo y que le preguntan al testigo que fue, y empieza a inventar para explicar situaciones, entonces se va derivando para otros lados la conversación y se aporta más información que en el original no estaba. Pero de hecho, en la realidad, cuando van los testigos, a veces no se acuerdan de cosas, o como les decía, dicen cosas, yo no vi eso, o no me acuerdo, si lo dije, pero ahora no me acuerdo, y si ahora, la verdad que no me acuerdo, y como lo que vale es lo que me acuerdo ahora, no lo que me acordaba antes, es así, yo lo que tengo que valorar es lo que dice ahora. Otra cuestión importante Perdón, es ¿puedo hacer una pregunta sí, de eso? sí. En las objeciones, cuando se fundamenta, ¿sí o sí se tiene que correr traslado a la otra parte? ¿O como tribunal, ante la fundamentación, podemos resolver? No, se puede resolver directamente si ustedes consideran que no hay nada para decir, es muy evidente, ¿cierto? Es una pregunta, qué sé yo, una pregunta compuesta es fácilmente detectable, si yo no le tengo que dar traslado. Es decir, pregunte cosa por cosa, no existe la posibilidad que usted, ante una respuesta, me está respondiendo una cosa que
qué sé yo, siempre pongo el ejemplo de que no sé, el fiscal preguntara, bueno, a la víctima de un robo, usted, es decir, cuando ingresó la persona con el arma, ¿la intimidó? Entonces yo ya le estoy haciendo, si la persona dice sí, ya le estoy reconociendo que entró una persona con un arma y que la intimidó. Entonces, no, pregunta, ¿entró una persona con arma? Sí, ¿la intimidó? Sí. Entonces, ahí es la pregunta. Pero eso surge evidente de la naturaleza de la pregunta. A veces, sobre todo las objeciones van, si es reiterativa o no, si puede ser pertinente o no, la pregunta, es decir, ¿a dónde vas con esta pregunta? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando acá? Por ahí, el testigo pregunta cosas, la parte pregunta cosas que tienen que ver más después para cuestionar la credibilidad y no el hecho en cuestión, ¿cierto? Podría ser que alguna parte también utilice cuestionar ciertas cosas de un testimonio para que piense que la otra parte, para que la otra parte crea que lo fuerte está en cuestionar ese testimonio y la estrategia de la fiscalía o la defensa pasa por otro lado. Otra cuestión importante que suele surgir, y me interesa que lo tengan claro ustedes, es en cuanto a el caso donde tienen que mostrarse a los testigos las declaraciones prestadas en el curso de la investigación penal preparatoria. Ustedes saben que no se pueden incorporar esas declaraciones, salvo que haya acuerdo de partes al respecto, que solo se pueden hacer referencia al contenido de ellas cuando haya, ¿no es cierto?, alguna contradicción, alguna omisión, que es importante para, ¿no es cierto?, quien lo examina, que se tenga en consideración. Entonces, ¿cómo es el ejercicio? Normalmente quien lo está interrogando va a decir, mire, señores integrantes del tribunal, voy a solicitar que se le lea, ¿no es cierto?, al imputado, al testigo, se le lea su declaración prestada en la sede de investigación penal preparatoria, ya que se advierte una contradicción, se advierte una omisión, que para esta parte es importante. Entonces, seguramente ustedes le van a dar la palabra, bueno, dígame cuál es la parte en que se considera que hay una contradicción. Esa parte la va a leer, es decir, el testigo dijo acá esto, y en la declaración, obrante a fojas tal, dijo tal otro. Lo que tendría que hacer la fiscalía es primero, la parte que hace ese pedido, es decir a la persona, mire, al tribunal, me permite que yo le exhiba la declaración prestada a foja tal, sí. Perdón, ¿usted esta es su firma? Sí. Eso es cierta acreditación de evidencia que a veces nosotros en los tribunales argentinos no lo vemos mucho, pero que son muy sigilosos los que se dedican, ¿no es cierto?, en otros países que han tomado mucho la litigación de Estados Unidos, donde se utiliza mucho eso, ¿no es cierto? Si yo hablo de esto, tengo que ver cómo lo incorporo, no puedo hacer parecer mágicamente, lo tengo que incorporar con lo que me dice un testigo, con lo que está en un documento, ¿no es cierto? Y yo le digo, mire, ¿este es el teléfono que a ustedes le robaron a la víctima? Sí, bueno, acá está el teléfono. A ver, por supuesto que a la víctima oportunamente se le ha devuelto y se le preguntará de otra forma. Tal vez es más con el instrumento del delito. Mire, la pistola o el revólver que usted hacía referencia, ¿es esta? Sí, bien. Sí, ¿y por qué la reconoce? Por esto, por esto, por esto. Bueno, volvemos. La pregunta, es decir, entonces, la parte que hace la pregunta le va a tener que decir, usted en la investigación penal preparatoria dijo esto y acá dijo esto. ¿Cuál es su versión? ¿La que dijo en la investigación penal preparatoria o la que dijo ahora? Porque es contradictorio. O puede ser que, mire, usted dijo en la investigación penal preparatoria algo que acá no dijo.
que era tal cosa. ¿Usted lo dijo eso o no lo dijo? Bien, y el testigo tiene que decir sí. Es decir, lo que es verdadero es la versión que dio en el juicio o la que dio en la investigación penal preparatoria. ¿Mm? Porque tal vez, es decir, no es que decir, no, esto ahora estoy mintiendo, dije la verdad. A veces es decir, usted dijo que la ropa era de color oscuro, y acá está diciendo es claro. Entonces lo somete a interrogatorio. ¿La ropa era oscura o era clara? Y la persona tiene que decir, no, realmente ahora es, acuerdo, es oscura. O decir, no, yo no dije que era oscura, y ahora recuerdo que es clara. Por supuesto que lo que sirve es lo que ese testigo diga acá. Lo que es importante para ustedes como jueces es resolver la incidencia. Porque a veces se mataban en el planteo y después, ¿no es cierto?, la parte decía, es blanco, en la investigación preparatoria dijo que es blanco, acá dice que es negro. Muy bien, listo, chao, nos vamos todos, chao, ¿puede venir otro testigo? No, tiene que resolver ese testigo y ustedes valorarán después por qué ahora se acordaba o no se acordaba, es un tema de valoración. Pero lo que pasa es que el testigo tiene que decir, porque realmente lo que sirve para condenar nunca es decir, lo que sí yo no puedo decir, ¿no es cierto?, en ninguna forma, si en la investigación penal preparatoria dijo que era negro, y ahora dice que es blanco, yo puedo decir que es negro, si ahora en la audiencia, ¿no es cierto?, él termina diciendo que es blanco, y bueno, será blanco, y eso lo tengo que manejar en la convicción, cómo se ajusta a otras pruebas, pero es un tema que yo nunca puedo utilizar la declaración, lo único que se puede utilizar para aclarar la situación, pero no puedo utilizar para fundar mi sentencia de un juicio oral, la prueba, esa testimonial, o lo que me sirve de la testimonial, que está en el juicio oral. Después en el alegato de las partes dice, llamativamente, cuando estuvo cerca de la oportunidad de declarar, dijo algo, y ahora dice otra cosa, pero eso no va en cuanto a la eventual credibilidad del testigo, sino es donde va, y no sobre el peso probatorio, porque si el testigo no dijo acá negro como a mí me interesaba, no me sirve como prueba para probar que la ropa que utilizaba era negra. Y si yo quiero probar, este testigo no me sirve. ¿En la sentencia Bien. lo tenemos que mencionar a eso siempre? Más allá de que haya aclarado y que haya aclarado bien. No, ustedes tienen que decir qué es lo que dijo en definitiva. Es decir, lo importante es que ustedes, para valorar, cuando tengan que valorar al testigo, dice, el testigo, en virtud de aclaraciones, dijo esto, fue sometido ¿no es cierto?, fue, ¿no es cierto?, enfrentado con su declaración, pero en la audiencia dijo esto. Y a mí me interesa lo que dijo en la audiencia. Igual, si ustedes dijeran, che, yo tengo leída la causa y en la investigación dijo de una manera, porque a veces las partes cambian los detalles. Tratan de hacerle cambiar a su testigo un poquito los detalles para ajustarlo más a lo que dice. A veces pasa en los ejercicios. Entonces ustedes tal vez dicen, che, cuando vimos las actuaciones decía blanco, pero ustedes como tribunal no pueden hacer nada. Es decir, se tienen que atener con lo que dice en el juicio. Si la otra parte, la parte que le correspondía y que lo afectaba a eso, no se encargó de solucionar ese tema y en establecer las contradicciones, ustedes no pueden hacer nada y se tienen que quedar con el material resultante. Esa es la idea de la función del juez. Esto yo se lo digo muy fácil en una clase teórica, a veces se vuelve complicado cuando es ineficiente, ¿no es cierto?, el fiscal o el defensor en casos que son muy graves, ¿cierto? Pero entonces uno fuerza un poquito la convicción. Lo importante es que les va a servir como ejercicio, que hago hincapié, porque después les vamos a preguntar a ustedes si hubieran necesitado que alguna de las partes aclarara más o profundizara más, porque ustedes son como un ente ahí en el juicio que reciben información, y a veces, yo como siempre les digo, ellos que, ¿no es cierto?, propusieron la teoría del caso, lo tienen por sobreentendido, y ustedes supuestamente no lo pueden tener por sobreentendido, ¿no es cierto?, ciertas circunstancias,
y que hubiera sido necesario que preguntársela bien al testigo. Yo siempre ejemplo, una vez, ¿no es cierto?, es decir, ampliándose, porque nosotros le decimos que no hay preguntas, las preguntas son aclaratorias, con el Código de la Provincia de Buenos Aires, bueno, el Código de Nación ya no tiene, el nuevo Código de Nación ya tiene, esta que directamente no puede preguntar al tribunal, el Código actualmente vigente en materia federal, el juez puede hacer lo que quiere, el juez de juicio, pero de hecho una vez pasó en la práctica que un juez hizo una pregunta que no era aclaratoria, es decir, usted tengo que sacar aclaratoria que no me quedó claro lo que dijo el testigo, no algo que no me quedó claro entre lo que dijo el testigo y la demás prueba, porque si no el que está indagando soy yo. Bueno, y, ¿no es cierto?, el juez hizo una pregunta que no era muy aclaratoria, y el fiscal dijo, la verdad que esa pregunta la tendría que haber hecho yo, no el juez, pero bueno, a veces sucede, porque a veces ustedes van a ver que hubiera necesitado que o el fiscal o el defensor buscara más aclarar esta parte. Les va a surgir naturalmente, no es que lo tienen que andar buscando, porque eso hace parte del ejercicio de preparación, ¿sí? Así que, bueno, no sé si tienen más de estas inquietudes. Sí. La pregunta aclaratoria. Si el juez, como dice usted, no es tan aclaratoria, ¿está obligado, tipo, el testigo a responderla o no? No, yo lo que a ver, le haría, es decir, hay que esperar una objeción de la parte, sino que lo va a objetar. A ver, la parte tendría que decir, mire, me opongo a la pregunta, es decir, del tribunal porque no es aclaratoria. A ver, no hay que tratar de estimular mucho ese enfrentamiento, salvo que ya venga el enfrentamiento con el tribunal y sea conocido, y la personalidad del abogado, de su experiencia ya, nadie, a ver, el abogado tiene que saber cuando se enfrenta al juez, sobre todo que es humano, puede tomar ciertas referencias, cierta cuestión de que uno se lo ponga a ciertas preguntas así, y además que uno está resolviendo una cuestión, o tratando de resolver una cuestión en que va a poner el cuerpo del cliente, así que no sé si el cliente estaría muy animado que ustedes se peleen con miembros del tribunal, ¿no? A veces hay que hacerlo porque es la única forma, sobre cuestiones que vienen muy peleadas, bueno, la única forma que tengo utilizada, pero por ahí, siendo sutil, lo que sí la parte podría decir, me opongo a la pregunta, y el juez le dice, no, yo la voy a hacer. Bueno, y quede constancia la pregunta que hace en el acta, tendría que decir la defensa, y, no sé, ustedes si la van a hacer, bueno, van a dejar constancia que se realice esa pregunta, y después la defensa, si va en casación y sale una resolución desfavorable, podrá utilizar que, ¿no es cierto?, la parcialidad del juez que se metió a indagar cosas que no habían salido del examen del titular de la acción pública. Esa es la situación. Claro. Bueno, ahora... Pero, sí, en la realidad van a ver que a veces sucede eso. Cada vez menos, pero sigue sucediendo. Profe, ¿vos haces una pregunta? Sí, sí. Todos los miembros del tribunal pueden hacer preguntas aclaratorias, ¿no? No tiene Sí, que sí. preguntarle al presidente. No. Lo que sí, a ver, generalmente el presidente es lo que hace. Cuando terminaron las partes, lo mira a uno de los integrantes, le dice, a ver, tampoco es necesario que todo, es una cuestión de orden que hable el tribunal. Eso es muy claro cuando uno ve, ¿no es cierto?, un tribunal que está constituido hace tiempo, cuando es un tribunal que está integrado por un juez de otro tribunal, o un juez correccional, o un juez que está acostumbrado a actuar solo. Porque el juez que está acostumbrado a estar solo, aun cuando integra un tribunal, se manda a hablar solo. Cuando está acostumbrado a trabajar en grupo, siempre, ¿no es cierto?, espera que el presidente le dé la palabra, pero no hay formalmente ninguna objeción, usted no puede preguntar directamente, ¿no es cierto?, al testigo, no hay ninguna objeción. Por una cuestión de orden, lo que hace el presidente cuando termina es, ¿tienen las partes alguna pregunta más que hacer? No, doctor, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? O doctor, ¿usted quiere hacer una pregunta? Y después, si no, yo hago una pregunta, si yo le voy a hacer una pregunta aclaratoria,
Si no, le preguntan a las partes si se puede retirar, si es, o es necesario que permanezca a disposición del tribunal, y ahí termina el testimonio. ¿Mm? Yo tengo una pregunta, pero es Sí. más de nuestro caso. Sí. A ver. Entiendo que estoy con el caso de Chazarreta. Sí. Entiendo que podría existir un posible planteo de nulidad con Sí. respecto a la aprehensión policial Sí. que fue al otro día. Sí. Estuve leyendo un poco de aprehensiones policiales del libro de Falcone y es como Sí. que tengo una duda con respecto a la interpretación del artículo 153 que habla de Sí. las aprehensiones policiales. Sí. Que en el inciso 3 dice, cuando en el supuesto del artículo 151, se trataría de una situación de urgencia y hubiera peligro en la demora, digamos. Cuando dice cuando en el supuesto del 151, hace referencia a que tiene que haber probabilidad probabilidad de la comisión del hecho y participación, ¿a eso hace referencia? Sí, pero eso es un caso, en ese caso, a ver, realmente en Chazarreta no tenía motivo, no lo podría haber aprendido. ¿Mm? Lo que pasa que esto para cuando lo tengan que resolver. La cuestión es saber la inteligencia con la cual la defensa utiliza esa situación. Porque está bien, porque a veces la pelea va muy a ver, se hace sangrienta en el tema si podía o no, entonces aprender en esa situación. No podía detener porque no era una situación de flagrancia ni cuasi flagrancia y no había otra forma. No es una detención de la forma que prevé la legislación. Ahí lo que tendría que haber hecho es hablar el policía con buscar otra forma, otra excusa, no fundamentar la detención en que había cometido el delito, sino fundamentarlo, bueno, tengo que averiguar su identidad, porque no tiene documentos, llevarme a la comisaría, hablar al fiscal, mira, pídame una orden de detención que tengo al supuesto implicado acá, y esa era la forma, porque no se daba una situación de flagrancia. Pero, ¿No se podría encuadrar en el inciso 3? A ver, léemelo, que no, 153. a ver, Yo sí, lo encuadré ahí, que dice, sí, los funcionarios y auxiliares de la policía a instancia propia o del fiscal deberán aprender. Y el inciso 3, que es el único que para mí encuadraría, dice, cuando en el supuesto del 151 se tratare de una situación de urgencia y hubiera peligro de que con la demora el imputado eluda la acción de la justicia. O sea, yo lo interpreté como que sí, los únicos dos testigos del hecho lo identificaron, podría encuadrarse en este inciso tercero. sí, pero yo cómo justifico el peligro en la demora? Si supuestamente uno va a terminar diciendo que lo conocía, por dónde vivía, es decir, no tengo, eso se podría dar en, qué sé yo, si lo advierto que está en el aeropuerto, y se puede ir, o está abierto por tomar un colectivo, ahí sería más discutible. Pero si tal vez vos lo explicás razonadamente porque vos tenés esa convicción, léelo y esa totalmente, que a vos te dé esa impresión que ingresa, a exponerlo, yo no te digo, no, yo te digo que mires esta situación, pero si vos lo querés utilizar, nadie te va a decir nada que vos en el fundamento diste ese fundamento. Lo que sí, fíjense, a ver, una cosa es que le vayan a hacer lugar o no hacer lugar. Con esa detención de Chazarreta, supuestamente lo que está mal es que está prendido, pero después fue convertida la aprehensión en detención. Ya hubo una intervención de un juez, es lo que corroboró. Después se le dictó la prisión preventiva. Después se requirió la elevación de la causa a juicio estando preso. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es decir, fuera de que hubiera sido irregular la situación, ¿qué trascendencia tiene ahora en el momento de la sentencia? Entonces van a ver que la defensa hay a algunos, salvo que ustedes vean que les puede pasar una situación ingeniosa que yo era la única que veía y que la utilizaron recién, por primera vez desde que tenemos el caso de Chazarreta, el cuatrimestre pasado, porque yo siempre le decía, bueno, muchachos, ante la inquietud, porque a veces se encarnizaba la lucha
sobre, ¿usted sabía que podía detener la oficial? ¿Usted sabía si podía detener o no? ¿Usted es instruido cuando va al complejo y le dan instrucciones, sabe que en qué caso puede aprender o no puede aprender esa lucha? Bueno, pero a esta altura, ¿qué trascendencia tiene? Si ya tuvo una prisión preventiva, esto lo podría haber planteado como habeas corpus antes que se le ordenara, se transformara la aprehensión en detención, para decirle, mire, dele la libertad porque no era ninguno de los casos previstos por el TAR para procederlo a perder. Pero ahora, que está totalmente, fue corroborado por recibir diversas horas, ¿cuál podría ser la trascendencia que yo utilizara esa detención irregular? Es porque a consecuencia de esa aprehensión, que yo puedo considerar irregular, a Chazarreta lo llevaron a la comisaría. Y estando Chazarreta en la comisaría, alguien reconoció su voz. Y entonces ahí sí tengo un perjuicio para decir, por esa acción, ese acto ilegal, generó que él estuviera en la comisaría, y fue el único caso que se lo podría haber reconocido porque el testigo reconoció la voz. Entonces, es trabajar como los frutos del árbol, serían los frutos del árbol envenenado, es decir, se transformaron en, es decir, lo que era la prohibición probatoria, provocó ese perjuicio. Ahora, a eso iba mi pregunta, porque por la fruta, digamos, por esa teoría de la fruta del árbol envenenado, es como que cae todo lo posterior, todos los actos posteriores. A no ser que te dijeran, bueno, no, mirá, que la fiscalía te argumente, no, si me querés plantear eso, también, porque uno creo, uno de los testigos decía que primero no lo reconoció cuando cometió el hecho y después dijo sí que era una persona que vivía cerca del domicilio. Entonces, bueno, ahí habrá que trabajar también porque ahí sería una fuente independiente de aquella, es decir, la intervención de él no estaría dada por el reconocimiento de su voz en la sede policial, sino hay otra fuente independiente que es la declaración de ese testigo. Entonces, no caería necesariamente todo. Sí, tal vez se anularía ese testimonio en el cual ese testigo le reconoce la voz, no podría utilizarse, sería, no se podría oponerse al imputado ese tema, pero ahí terminaría la cuestión. Así que, fíjense, no se enrosquen, y toda la solución que se pueden adoptar, mientras que ustedes la den de acuerdo a los fundamentos que ustedes creen, están bien, porque es todo opinable. Todo opinable esto, porque yo a ver, generalmente lo que buscamos en estos casos es que tuvieran algunas incidencias que podían ser novedosas, no que fuera algo lineal, que hubiera cosas para plantear, que ustedes se dieran cuenta de qué se puede plantear, que se fueran dando cuenta, pero algunas de incidencia procesal, otras de incidencia más jurídica, de debate más jurídico, de cuestiones más técnicas, pero cualquiera de las soluciones que den es posible, es viable, y no necesariamente tiene que coincidir con lo que pasó en el juicio oral real, que después seguramente van a tener la sentencia definitiva que hubo en ese juicio, no necesariamente se debe concordar, porque tal vez lo que ustedes dijeron, de acuerdo a lo que vieron, estaba bien, no, fue distinto a lo que vieron otros jueces en otro momento. Y otra pregunta con respecto a eso, porque yo había entendido en la clase que tuvimos con usted que la audiencia del 338 era la última oportunidad para plantear una nulidad. Entonces, ¿cómo llega la nulidad a juicio? Sí, no, el 338 es la última oportunidad para plantear nulidades relativas. Es decir, pero todas las que son nulidades absolutas, en cualquier momento se pueden plantear. Está claro que tal vez a vos planteaste ahí una nulidad absoluta y el tribunal no te hizo lugar, pero después las podés volver a plantear en el juicio, sí, a consecuencia, porque en definitiva el juez, ustedes fíjense que incluso en el nuevo Código Federal, quien se encarga de resolver esta cuestión es un tribunal ajeno, no es juez de garantía ni es juez del tribunal, entonces es un juez imparcial. Entonces la nulidad no hay problema que él la resuelva, la rechace, o le haga, si le hace lugar, bueno, no sigue, pero que la rechace, porque después él no va a hacer el juicio. Y si cambia la situación durante el juicio, él nunca tuvo conocimiento del material anterior. Esto de plantearle a un juez una nulidad del juicio, una nulidad anterior,
¿qué puede pasar? Que el juez te diga que no, que el juez te diga, bueno, vamos a esperar el juicio, o el juez diga, no quiero opinar porque si, no quiero decir nada porque si no voy a terminar opinando sobre lo que tengo que resolver en el juicio. ¿Mm? Pero lo que vos consentís y no planteás hasta ese momento, el 338, ahí con el 338 la resolución finaliza la etapa intermedia de crítica de la instrucción. Por lo tanto, si no vos nos planteás, como ser, que un acta no tiene firma, que no hay fecha en un acta, que es decir, todas las nulidades relativas que se consiente porque no fueron planteadas oportunamente, te dicen, la última es el momento. Todo lo que se vinculan al derecho, a la afectación de garantías constitucionales, defensa en juicio, afectación, en este caso, restricciones de la libertad o de derechos ilegal, ¿no es cierto? Se puede plantear en cualquier momento, sobre todo incluso si te fueron rechazados en otro momento, porque vos podés decir, bueno, fue rechazado, ¿qué pasa? Vos sí, como ser, te opusiste, cuando te opusiste al requerimiento de elevación, planteaste una defensa en base a una nulidad absoluta, te la rechazó la Cámara, generalmente lo que se dice es que no se vuelva a plantear, porque antes ¿qué hacían los abogados? ¿No es cierto? Lo planteaban en la oposición, y lo volvieron a plantear ante otro tribunal en la audiencia del 338, que da esa posibilidad, pero en la audiencia del 338 efectivamente se trata de la posibilidad de interponer nulidades, pero que no se hayan planteado con anterioridad. Si ya fueron resueltas en algún ámbito, bueno, lo que nos queda es esperar el debate, porque el tribunal me va a decir, bueno, en esta instancia ya fue resuelta, en la etapa de la crítica de la oposición ya fue resuelta esa cuestión. Vamos a ver qué resulta del juicio, y si lo quiere robar, como es una nulidad absoluta y no hay ninguna posibilidad de consentimiento, cuando usted se arribe a esa instancia, lo puede volver a plantear y se resolverá de acuerdo a lo que surgió del debate, que por supuesto lo que se resolvió con anterioridad en base a piezas de la investigación penal preparatoria, no puede ser impuesto a los jueces del tribunal que tienen en su presencia el juicio oral, ¿cierto? Donde se pueden reproducir este tipo, o a veces no se planteó nunca, porque, de acuerdo a cómo estaban escritas las actuaciones, no había nulidad, pero yo advierto que, ¿no es cierto?, de lo que sale de la audiencia, ¿no es cierto?, no había qué sé yo, la validez de un acta en la cual el testigo actuario, es decir, el testigo supuestamente del procedimiento, dijo, yo nunca estuve ahí. No. Y esa firma es suya, no. Entonces, se empiezan a generar cuestiones. ¿Qué pasa ahí? El tema es que si realmente está incorporada el acta, como decir, si el acta está por escrita, yo la puedo hacer caer. Si el acta no está por escrita, lo que diga en contrario el testigo va a poner, ¿no es cierto?, menos credibilidad a la declaración de los policías que estuvieron participando en el procedimiento y dijeron que llamaron a un testigo para que declarara. Pero esto lo tienen que ir viendo un poquito cuando son muchas cosas, mucha información para que ustedes tengan ahora, cuando están dando los primeros pasos, pero uno se le va generando, se le van abiertas como las ventanas de Windows, se van abriendo ventanas, ¿no es cierto?, hasta dónde puede ir, y a veces es conveniente que no se hagan tanto rollo respecto a eso. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí. Con los atenuantes y agravantes de la sentencia. Sí. Los jueces tienen que, digamos, fundamentar teniendo en cuenta lo que las partes hayan producido en el debate, o bueno, que esté en la investigación, porque o se violaría el principio de congruencia, digamos, si es algo que las partes no plantearon y el juez después lo valoró, lo tuvo en cuenta. No, vos no podés plantear nada. Es más, si fueras, es decir, si el fiscal no te dice, te habla de la existencia de agravantes, vos tendrías que imponerle el mínimo legal, no obstante vos estés convencido que para vos se dan 72 agravantes, pero vos es algo que tiene que ser pedido por la parte, porque con valor agravante y vos resolver si tiene razón, no tiene razón, si tiene tanta extensión en la pena como pretende, si
Generalmente lo que se utiliza en favor, lo que sí puede hacer el tribunal, si quiere reducir un poco, utilizar algún atenuante, como ser, en eso sí, porque no le causaría perjuicio a ninguno, pero daría lugar a, si eso implicaría que se, a ver, si eso implica una reducción leve en la pena pedida por el fiscal, que no vaya debajo de la mitad, como no tiene recurso el fiscal, uno lo utiliza y no hay problema. Pero en principio, ustedes todos se lo tienen que decir, es una labor por las partes. Como el juez civil no puede resolver nada que les pida a las partes, ustedes no pueden recibir nada que les pida a las partes. Así es, es la idea, es decir, el juez cada vez menos está comprometido, así que se tiene que hacer cargo de que un delito sea castigado debidamente, no es el juez, sino el fiscal, que tiene el titular de la acción pública, ¿no es cierto? Como es el abogado. Ustedes a ver, el juez dice, uy, se olvidó de pedir el lucro cesante. Bueno, ¿qué quiere que haga? Bueno, puede decir, no, pero mire, me parece que la verdad tuvo un verdadero lucro cesante. Pobre hombre, estuvo como 2 años hasta que pudo arreglar el auto utilizando, ¿no es cierto?, colectivo, dejó de hacer otras cosas, hacía con la camioneta, ¿no es cierto?, otro trabajo. No pueden introducirse en eso. Gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, en principio, fuera de que Mercedes, y cuando mañana, si querés, me avisás más o menos a qué hora está, que te bajo el libro. Después, cualquiera que necesite algún tipo de información, me quiere mandar un WhatsApp, o en principio nos estaríamos viendo el jueves que viene, es algo que ustedes me digan, doctor, no tenemos nada particular, pero aunque sea uno que tenga que hacer una pregunta, no tenga, si yo estoy para eso. No me voy a conectar para obligarlo a ustedes a conectar, ni tenemos necesidad, pero si uno tiene una pregunta, y este es el momento, y además es el horario que usted tiene establecido, yo también tengo establecido, una cuestión de orden. Ahora, me quieren mandar a preguntar cualquier cosa, otra, o que necesitan información, o se le podría dar material sobre tal cosa, para eso estamos, ¿sí? Bueno, en principio... ¿Hay alguna hora, sí. perdón, hay una hora en particular que quiera que No, pase por tribunales? mañana no, después de 8:30, cualquier hora. Avísame Perfecto. y... Te mando un WhatsApp. Dale. Listo. Y bajo y te... Gracias. ¿Listo? Bárbaro, chau. Gracias, profe. Chau. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego.